el clima, el tráfico, del sur al norte, del oriente al Atlántico. Hola Honduras. Minuto, salud y política, educación, información más verídica. Gracias por estar con nosotros en Hola Honduras, ya listos para su revista informativa del Grupo VTV. Tenemos todo completa, todos los informes, últimas horas, últimos momentos y también los mejores análisis y entrevistas de la televisión nacional. Hoy iniciamos en Diálogo de Impacto, una jornada de invitación a los precandidatos presidenciales. Esto con el fin de que den a conocer realmente sus propuestas. No queremos saber de pleito, queremos propuestas. ¿Por qué quieren ser presidente? ¿Qué es lo que nos ofrecen? Para que usted decida, aunque sabemos que las elecciones son Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación, son los que van a las elecciones primarias, para elegir quiénes van a ser sus candidatos de cara a las elecciones el próximo 30 de noviembre. Les recuerdo que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, estamos en vivo a través de www.btv.com.hn, a través de Facebook y de YouTube y por supuesto conectados en vivo a través de Acción Radio. Acción Radio a nivel nacional, 92.5 FM, 95.9 y 95.1 en todo el país. Así que usted pues no tiene ninguna excusa para no estar debidamente informado a través de todos nuestros informativos y noticias que estaremos abordando tanto a nivel nacional como internacional. Hoy ha sido un día complicado, los arrestos no paran en Estados Unidos, además está tomada la carretera en La Paz y también está tomada unas calles en Danlí, El Paraíso. En La Paz tienen el lema, nadie sale, nadie entra, o sea que si usted quiere viajar a La Paz ahorita mejor no lo haga porque está tomado desde las 2 de la mañana exigiendo la reparación de la carretera. Mientras que en Danlí los pacientes renales tienen tomado unas calles de acceso en esta ciudad pidiendo de que se mantenga la clínica de diálisis, ya que se termina el contrato pero no tienen opción y dicen ellos, nosotros no podemos, necesitamos, pues esto es lo que está ocurriendo en el país hasta esta hora de la mañana. A continuación les vamos a presentar a ustedes un resumen de las principales noticias que han ocurrido hasta esta hora de la mañana en las 5 de Impacto. Veamos. La Asociación de Jueces y Magistrados denuncian arbitrariedades en contra de al menos 30 jueces dentro del Poder Judicial, un hecho que entes de sociedad civil aseguran es lesivo para la democracia. La Red por la Defensa de la Democracia expresó su preocupación sobre la transparencia y fiscalización de los fondos utilizados para las próximas elecciones primarias en Honduras, donde hasta el momento se registra una baja de rendición de cuentas. Debido al bajo incremento al presupuesto de la Secretaría de Salud, que es del 5% para este año 2025, los hondureños seguirán condenados a enfrentar los mismos problemas por la falta de medicamentos, asegura Sociedad Civil. Autoridades del Hospital Mario Catarino Rivas informaron que tras recibir varios camiones con medicamentos del gobierno central, se encuentran en un 98% de abastecimiento para el primer trimestre del año 2025. La Casa Blanca redobló su mensaje en contra de la migración irregular en Estados Unidos. Al firmar la primera ley de un segundo mandato, el presidente Donald Trump anunció una nueva estrategia para lidiar con la detención de personas. Esta estrategia consta de habilitar instalaciones con más de 30,000 camas en la base naval de Guantánamo.
Gracias por continuar con nosotros aquí en el Grupo BTV en esta jornada informativa. Hoy en Diálogo de Impacto vamos a abordar, pues vamos a iniciar realmente una ronda de invitaciones a los precandidatos presidenciales con el único fin de que usted, televidente, se dé cuenta qué es lo que ofrece. Porque más de ser un TikToker, de estar peleándose en los medios, queremos saber por qué quieren llegar a la presidencia, a la alcaldía o ser diputado al Congreso Nacional. Hoy iniciamos la ronda justamente de los precandidatos presidenciales. Iniciamos con el Partido Liberal, que justamente la próxima semana cumple 134 años de fundación. Tenemos como invitado aquí en estudio al ingeniero Luis Zelaya, ingeniero industrial con maestrías, también fue rector de una universidad privada. Él pues abandonó la academia para entrar justamente en el 2017, abandonó la academia y para obtener la candidatura presidencial por el Partido Liberal. En esas controvertidas y malogradas, podemos decir, elecciones en el 2017. En el 2021 participó como precandidato presidencial por el Partido Liberal, quedó en segundo lugar. En este 2025 nuevamente está participando como precandidato presidencial por el Partido Liberal. Casi toda la mayoría de personas pues conocemos a Luis Zelaya. Pero ¿por qué Luis Zelaya busca nuevamente la candidatura en el Partido Liberal? Un Partido Liberal pues que hasta este momento mantiene esperanza y se ha revivido, hay que decirlo, con las incorporaciones. El Partido Liberal estaba un poco apagado por lo que ha sucedido dentro de este instituto político, pero hoy vamos a conocer realmente por qué Luis Zelaya quiere ser el candidato presidencial por el Partido Liberal en estas elecciones del 9 de marzo. Gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, Emma, siempre un gusto estar contigo aquí en Diálogo de Impacto. Me quedó cuando dijiste, dejó la academia y hiciste una sonrisa. Sí, porque usted estaba bien. Qué locura hizo este señor. O sea, usted estaba bien y tal vez usted pensó que podía ser, o sea... Sí, creí. O sea, ¿se arrepiente de haber dejado la academia? Sí, o sea, sí, y lo sigo creyendo. Yo creo que tengo la capacidad, tengo la visión, tengo el deseo de hacer las cosas bien, porque no se han hecho bien, ¿no? Sé que el país no va por el rumbo correcto, sé que Honduras necesita un verdadero cambio. ¿Sabes qué he notado en esta campaña, Emma? Hay una apatía, hay una desconfianza total de la gente hacia la clase política, hay frustración, hay un desánimo, una apatía en general, ¿no? O sea, y eso es peligroso porque al final termina en que la gente pierde la esperanza en el país, ¿no? Y con lo que estamos viviendo, en las noticias de impacto que mencionabas al inicio, pues es claro, ¿no?, de que si no resolvemos los problemas estructurales del país, vamos a tener una situación adversa, porque aquellos que miraban la salida a sus problemas, huir de Honduras, pues se van a dar cuenta que esa no es la vía, ¿no? Entonces va a ser complicado para el país, ¿no? Sí. ¿Por qué insiste usted, después de todo lo que le ha sucedido? Uh-huh. O sea, a usted lo quisieron hasta meter preso. Sí. Uh-huh. Intervinieron hasta en sus asuntos familiares, lo llevaron a la parte política. ¿Por qué Luis Zelaya no desiste de continuar en política? Tal vez mi resiliencia, ¿no? O sea, mi forma de ser, mi carácter, porque hoy por hoy, insisto, o sea, ver lo que le pasa al país, para mí sigue vigente, ¿no? Yo no iba a participar en este proceso, en este particular proceso. Pero bueno, las circunstancias de lo que pasó en el Partido Liberal, ¿no?, cómo abren el partido, por oportunismos, por intereses, esa es la verdad, ¿no? O sea,
Cuando Eduardo Maldonado dice que no, entonces un sector del Partido Liberal se queda sin candidato y busca y abre ilegalmente las puertas del partido, como si el partido fuera un junker, ¿no? Que hay que abrir y que entren todas las piezas, ¿no? Chocadas de otros lados, ¿no? O sea, y eso pues obviamente me motivó a volver a participar, ¿no? Ver esa frivolidad con la que se manejan los problemas del país. Tú lo dijiste atinadamente en la introducción, ¿no? O sea, todo se reduce a bailes, todo se reduce a TikToks, ¿no? Todo se reduce a ponerse camisetas y hacer show, ¿no? Mediático. Y nadie toca los problemas estructurales del país. Sí. Por eso nosotros vamos a hacer esta ronda de conocer realmente usted su propuesta, porque obviamente un plan de gobierno es cuando es candidato presidencial. Ahorita lo que es propuesta, usted la basa en 5 pilares fundamentales. Así es. El primero, y no hay ningún orden específico, te los puedo dar. Obviamente seguridad y desarrollo es uno de los pilares de nuestro modelo. Y nosotros lo reflejamos no solo en la propuesta, sino en la acción. Nuestros designados presidenciales, ENMA, son designados presidenciales con propósito. No son figuras decorativas. Y un detalle que el electorado tiene que tener presente es: fui el primero precandidato en presentar sus 3 designados presidenciales. Y no los ha cambiado, son los mismos. Porque había un objetivo claro detrás de esa propuesta y plan de gobierno. ¿Sí? Primer designado es el general Reinel Funes Ponce, que manejó Fusina, ¿sí? Y cuando lideró el Fusina fue donde se registraron los niveles más bajos de criminalidad en el país, de acuerdo al observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sabemos que el problema de seguridad es fundamental y que es una de las causas por la que el país vive bajo zozobra, la gente está con miedo y es una de las razones principales sobre las cuales la gente huye de Honduras. Y déjame contarte una pequeña anécdota, ¿no? En julio del año pasado, mi hijo vino de vacaciones en lo que estudiaba, ¿no? Y me dijo: papá, estábamos desayunando y me dice: me quiero ir a cortar el pelo. Venía con el pelo largo. ¿Me das dinero? Entonces yo le di un billete de 500 lempiras, ¿no? Bueno, ahí quedó. En la noche, al regresar, estábamos cenando y me dice mi hijo: mira, papá, me corté el pelo. Me quedó bien, ¿verdad? Y dice: mira, sí, lo que bien. Y eras súper bueno el chavo que me tocó, me dice. ¿Ah, sí? Sí, súper bueno. Tiene mi edad, papá. 19 años. Y viene y me dice: tiene 19 años. ¿Sabes? No son las oportunidades de la vida iguales a todos, ¿no? Y luego me dice: sí, papá, y fíjate, tiene una hija, ¿no? Ups, más difícil todavía. Tenés que, para valorar, ¿no? Tenés que... Sí, me decía. Y es bueno, papá, me dice. Así. Sí. Luego me dice: y está embarazada la novia. Ups, ya ves, cuesta arriba. Pero es bueno, papá, me dice, para cortar el pelo. ¿Y sabes qué me dijo? Me dice: que si él pudiera poner una barbería, dice, una silla que pusiera él, dice, él podría salir adelante, dice, pero con el sueldo no le da. Entonces está pensando en irse. Sí, la historia del país. Al final mi hijo contaba la historia para justificar que le había dado. ¿Y qué pasó? Lo más seguro es que el muchacho se fue, porque eso fue en julio, ¿no? Quizás pasó, quizás no.
quizás lo secuestraron en el Loseta y todo ese peligro, quizás murió en el trayecto, ¿okay? Y quizás pasó, Emma, ojalá que haya pasado, ¿no? Ha de estar con zozobra, pensando que lo van a agarrar. Quizás pasó, le va bien, está mandando dinero para sus hijos, que no verán nacer seguramente a su segundo hijo, pero un muchacho de 19 años, la probabilidad de que conozca a alguien estando fuera, pues es muy alta, ¿no? Y ya va a dejar de mandar remesas. Y los 2 hijos que se quedan aquí, pues van a ser presa fácil de las maras, ¿no? Entonces, cuando no logramos entender que el problema estructural del país es la falta de oportunidades, porque la gente no puede emprender porque va a tener que pagar extorsión, porque el muchacho le dice, o sea, yo podría poner, pero él mismo piensa y dice, sí, pero tendría que pagar extorsión, ya no me sale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en El Salvador? Resuelves el problema de extorsión, la economía, macroeconómicamente Honduras crece más que El Salvador el año pasado, pero la gente tiene más dinero en su bolsillo porque ya no le está pagando a la mara. Y el Estado se capitaliza porque ese dinero va y compra bienes y servicios. O sea, otro de los ejes, que es la reactivación económica, pasa por eso también. Entonces me da rabia, de verdad rabia, cuando veo políticos del propio Partido Liberal y de otros partidos que se ponen a imitar a Trump, sí, a bailar y a imitar a Trump con la canción de Trump, ¿sí? Banalizando el problema, mostrando una falta de identidad, porque esa es la realidad, ¿no? Es ponerse a imitar, pero también una insensibilidad de lo que está pasando, porque no tienen razón, que los puede cegar el hecho y decir, es culpa de Xiomara y que por eso no sé qué, es una irresponsabilidad. Es culpa de todos, incluyendo, obviamente, Xiomara Castro y todos los que han estado en la presidencia de la República. Todos los que han sido presidentes de la República son corresponsables. Todos los que participamos en política somos corresponsables, porque no damos, lo que tú has dicho, esa propuesta. Y nos montamos en el esquema de, si hacemos shows y nos ponemos así, vamos a traer votos. Pero nadie está pensando en resolver realmente los problemas del país. Entonces, ¿qué me motiva? Eso. ¿Okay? Otra de nuestras designadas es Norma Cáceres, es de La Lima, Cortés. Ella tiene más o menos unos 20 años de experiencia en movilidad humana. Nosotros sabíamos, estaba el discurso de Trump, ¿okay?, que era un discurso todavía más agresivo de lo que fue en su primera campaña, ¿no? Más radical, ¿no? Más sectario, ¿no?, en el tema migratorio. Aun y cuando las encuestas en los Estados Unidos decían que Kamala Harris ganaba o que iba a estar reñido, y fue todo lo contrario, ¿okay?, pero era una posibilidad real de que Trump ganara, ¿no? Obviamente una cosa son los hechos y otra cosa son el discurso político, lo entendemos. Si tú comparas los gobiernos de Obama, Biden y Trump, el gobierno de Obama fue donde más deportaciones se dieron, el segundo lugar el de Biden y en tercer lugar el de Trump. ¿Okay? Obviamente, bajo estas medidas, eso se va a revertir seguramente. Como sabíamos de que venía ese problema, entonces uno de estos designados, que reitero, son designados con propósito, iban a trabajar en el tema de migración. Cuando se dan estos temas, Emma, te das cuenta del sufrimiento, ¿no? O sea, lo que sufre la gente. Un caso reciente, Emma, de una muchacha joven que salió a los Estados Unidos, ¿sí? La violaron 16 veces. Caso real, ahí está. Si te imaginas el trauma de que violen una vez
2 veces, 16 veces. Y logró pasar. Y está embarazada. Y está con temor de salir, porque ahora pueden ir a iglesias, a centros, a todas las escuelas, a hospitales, o sea, ¿no? Tiene temor de salir, porque está embarazada, producto de 16 violaciones, y tiene temor de que la lleven a un centro de detención, pleca cárcel, ¿no? Embarazada, y que la deporten. Entonces, cuando veo esa insensibilidad de la gente, de los políticos, ponerse gorras ahí de Make Honduras Great Again, o sea, solo por atraer un voto, y nadie está pensando en el problema estructural, que es la extorsión, la falta de empleo, la migración interna, ¿no? O sea, sí, te secuestran la casa y la gente se tiene que ir. O sea, y la migración interna es la más alta, porque la incidencia es altísima. Total. Familias que se tienen que andar moviendo de barrio, de ciudad, de departamento. Tienes una hija de 14 años, 12 años, la tienes que sacar del barrio porque te la van a agarrar la madre y la va a violar, o un niño te lo van a secuestrar. Entonces, cuando hay esa insensibilidad del problema real, cuando nadie escucha realmente a la gente, porque yo parto de esta premisa, si no escuchas a la gente que sufre los problemas, pero la escuchas con el corazón, no para hacerte un video y luego ir a pedir un voto, ¿no? La escuchas con el corazón, no vas a ser capaz de encontrar las soluciones a esos problemas. Pero aquí nadie escucha. Aquí nadie le pregunta a la gente. Aquí lo que hacen es ataquemos a Xiomara y al familión y pongámonos camisas y echémosle la culpa de todo. Pero nadie presenta una propuesta. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Vamos a atacar el tema del narcotráfico. Bueno, depuremos las planillas. Saquemos a todo aquel que está mencionado en un juicio en Nueva York, que ha salido en algún audio, en algún video de esas reuniones de narcos, que está en la lista Engels. Saquémoslos. Pero no lo hacen. Pero sí se ponen una camiseta que dice, fuera el narcofamilión, ¿no? Entonces, esas incoherencias que se dan en la clase política, claramente ha llevado a una frustración de la sociedad hondureña, del electorado, y ya no creen. Pero le digo a la gente, tengo una mala noticia para ustedes. Un político va a gobernar Honduras. Un político va a ser diputado, un político va a ser alcalde. ¿Le guste a usted, señor televidente, o no? Esté enojado con los políticos o no, uno de esos va a gobernar. Ya no es la posibilidad de no ir a votar. Y si la abstención es mayor al 50%, entonces la Constitución permite que traigamos a Bukele o que traigamos al que quiera. No, no funciona así. Si usted no vota, siempre va a haber un presidente. Sí. Le guste o no le guste. Yo he escuchado hasta empresarios decir, no, yo no me meto en política porque eso no me afecta. Oye, qué miope, ¿no? La visión de la gente. Entonces, somos todos corresponsables de lo que ha pasado en ese país. Cuando vemos, por ejemplo, usted define 5 puntos. 5 puntos que son Estado de Derecho con institucionalidad, educación, salud y protección social con equidad, seguridad ciudadana, reactivación económica para la generación de empleo, gobierno tecnológico y eficiente. Son los 5 pilares. Cuando lo he escuchado hasta ahorita, o sea, hay una deuda histórica con el pueblo hondureño en materia de educación, salud y empleo. Totalmente. Porque si tuviéramos estas 3 cosas... Están ligadas. Es que están ligadas todas. Están ligadas. Si no hay una buena educación, difícilmente vas a poder encontrar un buen empleo. Si no hay oportunidades en un ambiente de seguridad ciudadana y seguridad jurídica, pues no va a haber la inversión.
Nosotros hablamos en nuestro plan de gobierno, en el tema de generación de empleo, en las maquilas agroindustriales, lo que son maquilas agrícolas. Y utilizamos el ejemplo real de lo que se dio en Querétaro, en México, apoyado por la cooperación holandesa y la cooperación alemana. A través de ellos llegué con la Fundación Naumann y conocí el caso de Querétaro. Trajimos un experto que identificó 14 puntos en el país sobre los cuales se podían desarrollar estas maquilas agrícolas. ¿Qué es lo que pasa siendo un país eminentemente agrícola y forestal? Apenas el 1.8% del total de crecimiento económico del país va al tema agrícola. Todo es banca, o sea, telecomunicaciones y energía. Luego está construcción, ahí va, o sea, y lo más bajo es agricultura. Siendo un país eminentemente agrícola y forestal. Cuando vienes en el avión aterrizando en Palmerola, en el Valle de Comayagua, ves la cantidad de tierra ociosa que hay, siendo un país productivo, una de las zonas ubicadas. En los parques agroindustriales, Querétaro logró transformarse en una de las zonas en México de menos desarrollo económico a ser de las de mayor crecimiento económico. En apenas 20 años lograron transformar. Empezaron con maquila agrícola, hoy están haciendo partes para Boeing, están haciendo para la industria automotriz, transformaron la matriz productiva del Estado. Y nosotros no lo hemos podido hacer, teniendo más ventajas. Sí, porque nosotros, por ejemplo, no pasamos del sector maquila. Nos quedamos. Nos quedamos en el sector, y el sector maquila. Fue un buen momento al inicio de los 90. Y hay que reconocer, el sector maquila va a ser, con la inteligencia artificial y la tecnología, ya no va a necesitar operarios. Pero la gente va a necesitar comer. Exactamente. O sea, el nicho de mercado. Mira, cuando trajimos al Mauricio Ricaut, al experto que llevó a cabo el modelo en Querétaro, ¿okay? Cuando hablábamos con él, me decía, Luis, o sea, lo tiene todo Honduras. Está cerca del mercado norteamericano, que es el mayor consumidor. La cantidad de agua que cae en nuestro país. Somos de los mayores países de Latinoamérica que cae agua. Que nos lleva a vulnerabilidad climática, porque no tenemos la infraestructura. ¿Okay? Nadie se ha preocupado, porque seamos sinceros, el negocio es un negocio, las inundaciones en nuestro país. Todo, y nadie quiere resolver el problema, porque es negocio. Ahí está el tema de ETA, IOTA, todo, los bordos que los hacen se vuelven, o sea, es negocio para muchos. Construir las represas que se necesitan, construir reservorios de agua, porque aquí pasamos de inundaciones a escasez, de sequía a inundación. Ese es nuestro ciclo, porque nadie se preocupa, ¿no? Y ese es el mayor problema que tenemos, que no tenemos un plan de nación. No, o sea, no hay. Y lo vemos. Y lo cambiamos cada 4 años. 1998, y ni siquiera lo cambia, lo improvisa, porque ni siquiera llegan con un plan. Y por eso es importante que usted, televidente, exijamos propuestas. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Conocen realmente los problemas? Imagínense, 1998, el huracán Mitch. Después del huracán Mitch se dejó una planificación, una planeación de todo lo que se debía hacer. Las represas en el Valle de Sula eran urgentes y necesarias. Y si sumamos todo lo que se gastaron en esos bordos, ya se hubieran construido la de los Llanitos, Jicatulo y el Tablón. Y tuviéramos en otros lados represas. La cantidad de agua, la calidad de la tierra en nuestro país, ¿okay? La cantidad de horas sol que caen perpendicularmente, ¿okay? Hace que los ciclos de producción sean más cortos y puedas tener más en el año. Sí. O sea, vamos a ir a pausa. Cuando regresemos, el ingeniero Zelaya viene de la academia. Y obviamente sabemos que estamos como estamos porque no se ha invertido suficientemente en educación. ¿Cuál es su propuesta realmente en la parte educativa? Porque de ahí parte todo. Si un niño tiene que ir a la escuela y su escuela es su segunda hogar,
donde va a tener todas estas comodidades, ese niño va a exigir a sus padres ir a la escuela. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Escuelas controladas por crimen organizado. Se heredaron más de 12.000 escuelas en mal estado, porque hay que decirlo, después de ETA y OTA quedaron destruidas, no se invirtió durante la pandemia. Sé que es justo que usted como padre de familia tenga que pagar saldo para que su hijo pueda hacer la tarea por WhatsApp, cuando usted no tiene ni para comer. O sea, tenemos tantos retos, pero ¿cuál es la propuesta de Luz Zelaya en materia educativa? Eso lo vamos a ver después de pausa, y les recuerdo que también tenemos habilitado 3182-5600 para sus mensajes, consultas y opiniones. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta conversación, este diálogo con el precandidato liberal Luis Zelaya, conociendo sus propuestas. Hay algo interesante que nos ha dicho, y es que nuestra clase política no está escuchando realmente al pueblo. Y hay que decirlo. Miren, lo que viene al nuevo presidente o presidenta de Honduras en el 2026 va a ser la crisis más grave en la historia. ¿Por qué? En estos momentos son las remesas las que sostienen la economía. Ya nos decía el ingeniero, es demasiado poco el porcentaje de producción agrícola, teniendo todo, porque aquí el problema es que nos hemos acostumbrado también a vivir de las remesas, a no trabajar. Y el que trabaja quiere un montón de dinero. Viene una nueva realidad para Honduras. Y por eso es importante que usted le consulte a los precandidatos qué van a hacer con tal cosa. A mí me interesa la educación. ¿Cuál es su plan de educación? Antes ya tenemos varios mensajes, pero sí me quiero focalizar en eso. Un pueblo educado es un pueblo desarrollado. Lo vimos. Alemania fue el ejemplo, una transformación. Singapur. Han sido todas las transformaciones económicas y sociales, han sido a través de la educación. El mismo China. China cambió toda su estructura en base a la educación. Y la educación, ENMA, transforma vidas. Yo soy un ejemplo de movilidad social ascendente. Mi abuelo no sabía leer y escribir, era analfabeto. Aquí en Santa Lucía, cerca. Mi padre, con mucho esfuerzo, tuvo su primer par de zapatos a los 8 años, ¿no? Y se graduó en la universidad ya con sus 6 hijos que habían nacido. Yo tuve la oportunidad de estudiar, mis hermanos mayores en una escuela pública, en la Monseñor Fiallo. Yo estuve ya en una escuela privada en el San Francisco. Y es la educación la que va. Ya tuve el esfuerzo igual de mis padres, pude estudiar fuera, maestría, posgrados, etcétera, ¿no? Pero logras esa movilidad social a través de la educación. Entonces, el problema estructural de la educación en nuestro país es que los gobernantes no la entienden, porque no le reditúa un crédito político en el corto plazo, ¿no? Los resultados los vas a ver a 10, 12 años, ¿no? Cuando yo dejé la universidad, ENMA, la penetración de educación superior en Honduras era de un 14%. En Costa Rica era cerca del 50%. ¿Okay? Es decir, más del 50% habían tenido acceso a educación secundaria, universitaria. Hoy Costa Rica se está acercando al 60%, 10 años, 8 años después. El Salvador, que estaba como en un 20 y algo, ahora está casi en un 30, 28. Y sorpréndete, Honduras está igual, en un 14, 15%. Estamos estancados. 8 años después sigue siendo lo mismo. Yo puedo regresar a la educación superior este año, o sea, y encuentro los mismos indicadores que hace 8 años que me fui, ¿no? El problema es que los gobiernos, al no entender esto, porque no les reditúa un crédito político,
lo que han hecho es entregarle a los gremios magisteriales la educación. Y le dice, mira, conseguime votos con los docentes, con tus gremios magisteriales, y yo voy a poner al ministro de Educación, vos ponelo. Y yo me desentiendo de la educación. Porque claro, ellos dicen, voy a conseguir votos de los docentes, que es mentira, ¿verdad? Y los voy a tener ahí, no van a estar en la calle protestando. Y se desentienden, que eso es una enorme irresponsabilidad. La educación tiene que ser educación para la vida. La educación tiene que ser pertinente. No puedo enseñarle lo mismo a un niño en Islas de la Bahía, cuyo entorno económico es distinto a un niño en Trojes, donde el 95% de la actividad económica es el café. La educación tiene que regionalizarse. Claro que tiene básicas, lógica, matemática, la gramática, o sea, hay la informática, porque hay una base, pero tiene que estar especializada, orientada al entorno económico en el que el niño va a crecer. Nadie ha pensado en el tema de innovación curricular, nadie, en la verdadera formación docente. Y no me vengan, los docentes quieren. Mi tía, ya jubilada, docente toda su vida en una escuela pública, y sus hijos con doctorados. O sea, es imperativo formar al docente, cambiar curricularmente y dotar de tecnología. A veces el problema con la tecnología es que creemos que está muy lejana a nosotros, pero la tecnología se acercó. ¿Okay? Planteamos la creación de los centros de excelencia artística, centros de excelencia deportiva y centros de excelencia académica. Porque lo mismo que pasaba con la historia que te conté del muchacho de 19 años que cortaba pelo, todo joven tiene un talento. Todo joven tiene un talento. Este muchacho lo tenía para cortar el pelo, otro lo puede tener para una peluquería, otro lo tiene que tener para la cocina, otro lo puede tener para hacer manualidades. O sea, cada quien tiene un talento. Y ahí es donde interviene la educación técnica vocacional. ¿Usted le apostaría a la educación técnica vocacional? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque ahí hay un foco. Cuando tú vienes y conectas, cuando hablemos de la maquila agrícola, el 70% son mujeres. Pero alrededor de la maquila agrícola hay una serie de bienes y servicios que necesitan controlar la refrigeración, los vehículos, el equipo, pero no hay educación técnica que dé soporte a eso. Entonces, si tú cambias el currículo, le das la oportunidad al joven para estudiar de forma pertinente, no les enseñamos a los niños contabilidad básica. Manejar un presupuesto, pues. O sea, manejar un presupuesto, hacer un emprendimiento. Va el niño le va a ayudar a su papá en Trojes, ¿cómo va a manejar? Ah, bueno, que aprenda la fermentación, cómo es el proceso del café. Y ahí le enseña ciencias para que mejore el proceso de sus papás, para que pueda hacer las conversiones y no lo estafen con los coyotes cuando lo lleguen. Es el sentido eminentemente agrícola y forestal. Hay que recuperar el CURLA. Un país eminentemente agrícola y forestal. Su universidad agrícola está, de la Autónoma, en La Ceiba. De los casi 8.000 millones que recibe la Universidad Autónoma de presupuesto, ¿okay? ¿Sabes cuánto es el presupuesto del CURLA? 280 millones, creo. Para 5 carreras. Y el 95% se va en gastos operativos. O sea que solo un 5% para laboratorios, para equipos, para investigación. No, y la situación también que haciendo las mismas carreras, ¿verdad? Porque la misma. Si nosotros, de esas 5, solo una es de agricultura. Y no hay zootecnismo. No hay veterinaria. No hay biología. No hay biología marina, sí. Teniendo 700 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto es de costa? No escuchamos a la gente.
No vas donde un pescador y él dice, ¿qué pasó? Entonces dice, no, aquí estoy yo. Hace 10 años yo traía 3, 5 quintales. Ahora no me ajusta ni uno. Y vemos, por ejemplo, Kurla versus... Kurla es Nacifor, porque hay que decirlo también, ¿verdad? Versus Zamorano. Ya. Se están innovando. Zamorano se está innovando. Sí, pues son 1000 estudiantes en el Zamorano. Exactamente. O sea, y es privado y es una educación de calidad. Pues tenemos que llevarlo también a masificarlo a la educación pública. La educación pública tiene que ser de calidad y tiene que convivir con la educación privada. Porque si la educación pública es buena, ¿qué lógica tiene que alguien tiene una buena educación gratis, se va a ir a una universidad privada? Y lo vemos en Ninguna. Estados Unidos. Lo vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos todo Hay universidades públicas y universidades privadas. Exactamente. Pero, por ejemplo, Y el las sistema. escuelas, por ejemplo, realmente la mayor parte de las personas en Europa también van a las escuelas públicas. No, y va en función de dónde vives. O Exactamente. En el vives entorno, en esta zona, te toca esta escuela. Exactamente, punto. estas son las opciones que tienes y eso es lo más importante. Ya tenemos varios mensajes que vamos a dar lectura, que nos han escrito a través de nuestras plataformas. Dice Ángel Sánchez, felicidades ingeniero Luis Zelaya Medrano, con respeto a los demás participantes, es el mejor candidato presidencial del Partido Liberal y de Honduras. Dice, ciudadanos hondureños, apoyemos al mejor. Honduras necesita cambios, nos dice Ángel Muchísimas Sánchez. gracias, Ángel. Lili Paz dice, ya basta de apostar, más, dice, tengo oportunidades, gente mejor preparada, con mejores expectativas, a las mismas ñángaras de toda la vida. No, hombre, ya basta, nos dice esta Ya no es un otra tema ideológico. Sí. Eso de izquierda, derecha, es un Aquí tema nosotros de tenemos país. hambre y tenemos que buscar soluciones. Orlando Amador dice, buenos días desde Texas, dice, don Luis Memino, bien patriotas, la mayoría de los precandidatos, dice este televidente. Nacho Mesa Luis dice, saludos ingeniero Luis Zelaya. Nacho Mesa desde Intibucá, nuestro candidato a diputado. Gracias, Nacho, un abrazo. Dice Ever Paz, dice, adelante ingeniero Luis Zelaya, primero digo gané las internas, cenar y recuperar el central ejecutivo y luego ir a las generales con todo. Saludos desde Colina Santa Bárbara, dice. Un saludo Ever hasta Paz. Colina Santa Bárbara. Ajá. Sí. Patricia Valle Díaz dice, Luis Zelaya, presidente, es lo que nos Saludo dice el a Pati. televidente. Gracias, sí. Dilbert Reyes dice, he ahí al hombre con más experiencia administrativa y coherencia para gobernar el país. Muchísimas gracias. Esto dice, el más coherente, votemos por el ingeniero Luis Zelaya Medrano, nos dice este otro televidente. Dice este otro, dice, ingeniero Luis Zelaya, Honduras necesita que el Partido Liberal asuma el poder de la nación, pues es la última oportunidad de salvar al país de las garras del Partido Nacional o de Libre. No permitan que los intereses personales o políticos de los precandidatos impida que se dé la unidad que es muy necesaria para lograrlo. Independientemente de quién gane las internas, deben de aceptarlo y unirse al ganador. Se los pide un voto independiente que está dispuesto a dárselos y lo hace. Háganlo por este pobre pueblo. Ustedes viven bien, si ganan aumenten su bienestar, si no ganan no pasará nada, pero el pueblo perecerá. Recuerden el lema de los liberales, sumar, unir para vencer. Francisco Maldonado desde Choloma. Vamos con este otro mensaje, dice, buenos días, la actual situación que afrontamos todos los ciudadanos hondureños es muy preocupante. Por eso era para mí importante que todos los candidatos participaran en el debate que está desarrollando el COEP para escuchar y saber las principales propuestas que ofrecen los precandidatos de los tres partidos políticos, la inoperancia en el Congreso Nacional, que no pueden llegar a acuerdos para aprobar leyes y el presupuesto de la República nos está pasando factura y muy negativa para la población. Por eso es importante saber escoger los mejores candidatos a diputados que verdaderamente vayan a legislar a favor de las mayorías y las medidas que está tomando la actual mandataria de la República sobre las deportaciones de inmigrantes ilegales son medidas tardías, debieron haberse tomado con tiempo. Y no solo el Poder Ejecutivo debió involucrarse, también el Poder Legislativo y Judicial. El panorama de Honduras es sombrío y lleno de incertidumbre. Parece que vamos a bordo de un barco a la deriva sin rumbo fijo. Muchas gracias. No, la gente tiene claridad y quiero referirme al mensaje también de Francisco Maldonado, un saludo hasta Choloma. Dos cosas, ¿no? Primero, tiene claro
el tema de la unidad. Tiene claro también el hecho de que... ¿Usted está claro en eso? Sí, sin lugar a dudas. Y él lo resume, ¿no? Yo lo pongo en esta frase. Ni que regresen los que estaban, ni que sigan los que están. Y ese es el Partido Liberal. Pero para hacer algo distinto. El Partido Liberal tiene la oportunidad en estos momentos, sin lugar a dudas, de hacer un cambio por Honduras. Pero tiene que hacer el cambio con ideas liberales. Tú eres liberal, tú sabes de los principios y la doctrina liberal. Es pensar en la gente. En el bien común. En el bien común. Ese liberalismo es empoderar, es que el joven, la persona, todo sea dueño de su propio destino, para que pueda ser capaz de desarrollar su libertad. Pero para eso el Estado tiene que darle oportunidades, no darle privilegios a unos cuantos, a todos, para que él, bajo su libertad, que es lo que defiende el liberalismo, sea dueño de su propio destino. Eso es lo que no es hoy. ¿Está secuestrado el Partido Liberal? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y sigue. Y lo que decía Francisco de la unidad, sí, con un proceso transparente y limpio. ¿Desde cuándo el CNE sabía que venía el TREP y la huella dactilar? Firmaron el contrato en septiembre. En septiembre, y aquí hago un llamado al CNE, en septiembre firmaron el contrato del TREP. Sabían que el TREP se maneja con conectividad y hay 1.728 centros de votación hoy, al día de hoy, que no tienen conectividad. Hace 2 semanas saca una licitación el CNE, un sábado para entregar el miércoles las ofertas. Y no indica cuáles son esos centros de votación. ¿Quién va a participar? O es una negligencia absoluta, o son las mismas triquiñuelas de siempre. Porque 1.728 centros de votación es el 20% de los centros de votación totales. Y en esos 20% de centros de votación se aglutina el 30% aproximadamente de la carga electoral. 1.800.000 votos, sin huella dactilar y sin TREP. Y lo sabían desde que firmaron el contrato en septiembre. ¿Vamos a tener más votos rurales entonces? Esa es la transparencia que quieren. Y desde la cúpula del Partido Liberal son los que se han opuesto, y su candidato oficialista, a que haya TREP y huella dactilar. O sea, ¿es el Partido Liberal? Claro, el que más se ha opuesto. ¿Por qué? La unidad pasa irremediablemente por la transparencia en el proceso electoral, sin triquiñuelas. No quisieron inscribirme, no pudieron. Dijeron, a Luis Zelaya no lo vamos a inscribir. Se inventaron que debía no sé qué, nunca lo probaron. Estuvimos en una reunión en el Central Ejecutivo, ahí está Alan Ramos y otros miembros del Central Ejecutivo. Y Alan Ramos le dijo, Luis, no tienes problema si llamamos a la contadora del partido, que es la misma que estaba cuando yo presidí. Y la llamaron. Y le preguntó, y hay un acta notarial de esa reunión. Se dio fe de lo que se habló ahí. Alan Ramos le preguntó, ¿presentó Luis Zelaya la liquidación de los fondos? Y la contadora contestó, sí. Ahí habíamos como 12 personas. Y luego le preguntó, ¿se le presentó al CNE la liquidación? Sí. Son unos mentirosos, porque saben que el liberalismo está claro, que ahí está la gente que habla. Yo no puse anuncios y dije, voy a estar, hablen, ni tú estás filtrándolas. La gente está clara, pero esa cúpula que tiene secuestrado al partido quiere seguir en lo mismo. Y la gente ya se cansó de lo mismo. El Partido Liberal hoy tiene una oportunidad histórica sin lugar a dudas. La unidad es imprescindible, pero pasa irremediablemente por un proceso transparente y limpio. No podemos repetir lo del 2017 y ni lo del 2021 en las internas. Tiene que haber TREP y huella dactilar en el 100% de las urnas, en los centros de votación, y esa es responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Sí. Vamos a leer este mensaje que tenemos pendiente porque es importante y luego ya casi estamos finalizando el programa.
se nos fue rápidamente. Dice, buen día, gran parte del Partido Liberal es una organización criminal. Si el liberalismo es sabio, dará el voto a Luis Zelaya. Después, él debe de aliarse a Libre y derrotar a los corruptos. Saludos a mi esposa, me dice Luis Guzmán, que es televidente de Diálogo de Impacto. Joel Martínez dice, yo lo veo como una opción buena y la cúpula del Partido Liberal no le da el impulso, pues para ellos no es opción. Le levantaron una campaña de desprestigio y si hablamos de picardía, cáliz, narrala y en conjunto el Partido Liberal es la culme de la corrupción junto al Partido Nacional, nos dice este otro televidente. Dice Eduardo Enrique Castillo Chávez, dice el ingeniero, es para gente que analice el voto, liberal vota liberal. Abdul Francisco Amaya dice, el mejor candidato para sacar a Honduras de la ignorancia y la pobreza. Ángel Sánchez dice, Ángel Sánchez Rosales Choloma Cortés le saluda. Carlos Daniel Lago, la importancia de la coherencia, la mejor persona preparada para dirigir nuestro bello país. Carlos Daniel Lago dice, adelante ingeniero. Mire ingeniero, ya estamos al final, solamente quiero que haga un llamado a los liberales para este 9 de marzo. El 9 de marzo es una fecha histórica para nuestro partido y para nuestro país. Recuerda, el 9 de marzo tienes que votar. Ya no votemos por odio, no votemos por revanchismo, no votemos por sacar a nadie, sino por poner al que realmente el país necesita. Y esa fuerza, ese poder está en tu voto. Recuerda, la casilla 2, 9 de marzo, porque liberal vota liberal. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Luis Zelaya, pues, por haber compartido con nosotros justamente el próximo 6 de febrero, ¿verdad? Es 6... El debate en la Universidad de San Pedro Sula. El 6 de febrero es el aniversario del Partido Liberal. El 5. El 5 de febrero, justamente el Partido Liberal cumple 134 años de fundación. Es el partido más antiguo, de ahí salió el Partido Liberal y de ahí salió el Partido Libertad y Refundación. Este es un momento histórico y nosotros vamos a invitar a todos los precandidatos, así que los que no miran es porque no quisieron venir, pero nosotros estamos haciendo las invitaciones para que vengan a que conozcamos sus pensamientos. Que no nos parezcan con TikTok, con cancioncitas, no. Queremos propuestas. 2026 va a ser un año complicado a quien gane las elecciones, porque la crisis humanitaria generada por la migración va a ser impactante y nosotros debemos tener claro quién puede ser esa mejor opción. Así que los invito a que continúen con BTV y hasta Ani y Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.